estés listo. Buenas tardes, bienvenidos a la siguiente conferencia de la Semana de las Finanzas, al cuarto día. Recuerden que todavía el día de mañana habrá más conferencias. Me voy a permitir dar la semblanza de nuestro expositor del día de hoy. Él es socio de impuestos federales de la oficina de Pricewaterhouse en Monterrey. Se unió a la firma en agosto de 1988 y tiene 32 años de experiencia proporcionando servicios fiscales y legales. En su actividad profesional durante estos 32 años ha asesorado a empresas de diversos sectores, maquilador, automotriz, constructor, entre otras. Así también ha colaborado en diversos proyectos importantes, tales como reestructuras de operaciones en México de diversos grupos empresariales. Cuenta con una amplia experiencia en materia de cumplimiento fiscal de empresas públicas y privadas. Él es contador público certificado, titulado con mención honorífica, egresado de la Universidad Autónoma de Chihuahua. Cuenta con maestría en Derecho Fiscal por parte de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. Cursa actualmente el programa 2020, que es de formación de consejeros de administración en la Escuela de Graduados en Administración y Dirección de Empresas del Tecnológico de Monterrey. Es miembro del Instituto y Colegio de Contadores Públicos de Ciudad Juárez, del cual fue presidente de su consejo en el periodo de 2011 al 2012. Es miembro de la Academia Chihuahuense de Estudios Fiscales de la Asociación Civil y fue presidente del Consejo Directivo del Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas del Grupo Ciudad Juárez. Pues sin más preámbulo, me enorgullece presentar al contador público y con maestría en Derecho Fiscal, Héctor Gerardo Aguilar. Adelante, Héctor. Mil gracias, Vero y Marisela. Buenas tardes a todos los que se están uniendo a la presentación. Como bien lo dice Verónica, la idea sería repasar esta iniciativa de reformas fiscales para el 2021. Es importante tenerlo presente, es una iniciativa todavía, como lo vamos a ver más adelante, sujeta de modificaciones hasta su aprobación. También es importante que si tienen preguntas por ahí en el transcurso de la presentación, ya sea al final o en el inter, quizás eso sería lo mejor, que en el inter, en cuando tengan alguna pregunta, se la hagan llegar ahí a través del chat aquí del sistema, y Vero pues me las comunica para darles respuesta o me las llevo de tarea si es que no tengo una respuesta en este momento. Entonces, sin más, pues yo creo que entremos a este tema de la iniciativa de reformas fiscales. Yo creo que la podemos ver en dos sentidos, como algo muy simple o algo más complejo. Y la versión simple es que es una reforma en dos sentidos, recaudatoria y que le da mayores facultades al SAT para hacer su labor de fiscalización. Recordemos que ha sido una idea de este gobierno, de este sexenio, el no modificar impuestos, no incrementar los impuestos, ni tampoco eliminar por ahí deducciones, y eso es cierto. Sin embargo, ante la necesidad de dinero para el gasto público, pues una manera que ha encontrado el SAT, y lo ha hecho muy bien, es la recaudación de los contribuyentes. Y es algo que ha utilizado toda la tecnología que tiene a su alcance las autoridades fiscales para fiscalizar a los contribuyentes, para detectar omisiones, para detectar posiciones con las cuales quizá el SAT no está de acuerdo y tratar de sacar de ahí alguna pagos adicionales. Hemos visto de repente en las noticias de grandes grupos empresariales en México que pagan cientos o miles de millones de pesos al SAT. Pues todo eso sale precisamente de la labor de fiscalización y de llegar a un buen arreglo, más que un mal pleito, un buen arreglo con el contribuyente, en donde pues se logra alguna posición mediana de beneficio para los dos. Entonces realmente esta iniciativa lo que impulsa es eso, las facultades que puede tener la autoridad para fiscalizar. Desgraciadamente de lo que adolece la gran brazo que no tiene
es lo que todo mundo esperaríamos, que ante estos tiempos de COVID, de problemas económicos, no contempla más nada de un apoyo económico o estímulos fiscales nuevos a los contribuyentes. No hay nada de eso. Yo creo que esa es la gran crítica a esta iniciativa, que no ve los tiempos actuales realmente de problemas económicos que hay en el país, en todos los sectores y en todas las regiones. Y ahí el SAT o la Secretaría de Hacienda realmente hizo oídos sordos, y pues esta reforma o esta iniciativa de reforma no contempla algún beneficio a los contribuyentes o algún diferimiento de impuestos o incluso alguna exención o eliminación de contribuciones. No hay nada de eso. Entonces, pues sin más, iniciemos. Fechas importantes de la iniciativa. Se presentó el 8 de septiembre ante la Cámara de Diputados como Cámara de Origen en este proceso legislativo. Recordemos que en materia tributaria, la Cámara de Origen es la Cámara de Diputados, la presenta ese paquete económico la Secretaría de Hacienda. Ahí en Cámara de Diputados se esperaría, o más bien a más tardar el 20 de octubre, la próxima semana, o bueno, en 5 días, el 20 de octubre, se tendría que estar aprobada por parte de los diputados. De ahí se presentaría al Senado y en el Senado se tendría que estar aprobando a más tardar el 31 de octubre. Ahí, esa fecha, 31 de octubre, conoceríamos propiamente cuál es el paquete de reformas fiscales para el 2021. ¿Cuál es el proceso legislativo que faltaría? Pues que a partir del 1 de noviembre se discuta en Cámara de Diputados y se apruebe el presupuesto de egresos. Recuérdense que los pasos lógicos es, primero se definen los ingresos que va a tener el gobierno federal a través de este paquete económico de iniciativa de reforma y de ley de ingresos. Y una vez que se acuerda el 31 de octubre cuáles serán esos ingresos estimados, se procede a verificar cómo se van a gastar. Y ese es el presupuesto de egresos que deberá estar aprobado a más tardar el 15 de noviembre. A partir de que se apruebe, transcurrirían 20 días naturales para que se publique en el Diario Oficial de la Federación, tanto este presupuesto de egresos como la ley de ingresos, y es por eso que por ahí de finales de diciembre estaría publicándose propiamente en el Diario Oficial para entrar en vigor el 1 de enero del 2021, aunque, como les comento, muy seguramente a partir del 1 de noviembre, si no es que el 31 de octubre mismo, conoceremos cómo quedó realmente la reforma fiscal que se propone y que hoy es una mera iniciativa que aún está en discusión por diputados y faltaría la aprobación y discusión con senadores. Criterios de política económica, o sea, cómo ve en el entorno económico el gobierno para el próximo año. Un crecimiento real del PIB del 4.6. Aquí, ahora sí que pecan en mi punto de vista, pecan de optimistas el decir que vamos a crecer un 4.6 la economía el próximo año. Este año, si bien nos va, vamos a andar en un 8% negativo. Y realmente algunas casas especialistas pues no ven que en el 2021 vaya a haber un crecimiento de la economía, sino un retroceso otra vez. Pero bueno, el gobierno federal dice que 4.6 vamos a crecer este año. Este año he dicho que vamos a crecer 2 en el 2020 y vamos a quedar en -8, -10%. Precio promedio de barril, que es importante, en $42. La tasa de interés CETES a 28 días estaría quedando en 4%. Se estimaría una inflación en el 2021 del 3%. Era la misma que se estimaba para el 2020. Y al momento, muy seguramente 2020 vamos a quedar en rango del 4 o 5% de inflación. ¿Qué tipo de cambio promedio consideran para el próximo año? 22.10, esperando que al cierre de diciembre del 2021 ese tipo de cambio ande en rangos de 21.90, pero un tipo de cambio promedio de 22.10 para todo lo que es 2021. Tasas de recargos, ahí esto es algo muy importante, se mantiene la misma tasa de recargos en el caso de pago
moratorio, en el caso de pago moratorio o pago a destiempo de las contribuciones, se mantiene la tasa mensual del 1.47, que es la misma que tuvimos ahora o que tenemos ahora para el 2020. Entrando ya en temas de código fiscal, de propiamente lo que es la iniciativa, aquí un poco de antecedentes. Para este 2020, una de las grandes reformas que nos puso la Secretaría de Hacienda fue la definición de este término de razón de negocios. Y razón de negocios hasta antes de esta definición, hasta el 2019, el tema es que es una razón de negocios, pues es la razón por la cual hacemos una actividad. ¿Cuál es la razón de negocios de poner una sucursal? Pues vender más. ¿Cuál es la razón de negocios de pagar un derecho de autor? Pues utilizar eso para vender los libros o vender los planos. ¿Cuál es la razón de negocios para pagar el derecho de uso de marca? Pues para distribuir ese producto en México. Realmente eso es la razón de negocio. Sin embargo, a partir del 2020, el SAT modifica radicalmente esta definición de razón de negocios para llevarla de un aspecto gramatical, es decir, explicado, a un aspecto, ¿cómo se llama?, numérico. ¿Por qué numérico? Porque el SAT, en caso de una revisión, y si observa que hay una actividad que desarrolló el contribuyente y que esa actividad le produjo un beneficio fiscal, entendiendo beneficio fiscal como la disminución de un impuesto, el diferimiento de un impuesto o la eliminación del impuesto, el SAT va a pedir, dame la razón de negocios para haber hecho ese acto jurídico que te provocó que me pagaras menos impuesto. Y esa definición de la razón de negocios, el SAT quiere que hagamos un cálculo aritmético, por eso ya no es gramatical, ya no es explicado, es aritmético, en el sentido de demostrar que el beneficio económico de ese acto jurídico que hicimos, es decir, cuántas ventas más me originó, cuántas eficiencias en el costo me hizo que está disminuyéndose, el beneficio económico tendríamos que calcularlo de alguna manera y enfrentarlo contra el beneficio fiscal, lo que me ahorré de impuestos. En la medida que el beneficio económico sea mayor que el beneficio fiscal, el SAT dice que va a haber razón de negocios y no va a objetar ese acto jurídico. Pero si al final de cuentas resulta que el beneficio fiscal es mayor que el beneficio económico, es decir, me ahorré 1 millón de pesos de impuestos, pero el beneficio económico fue que nada más me generó 500,000 pesos de ventas, el SAT va a decir que no hay razón de negocio y va a rechazar ese acto jurídico y muy seguramente me va a cobrar el impuesto que dejé de pagarle. ¿A qué viene todo esto? Que en relación a este beneficio económico, esta razón de negocios que tiene que ser beneficio económico superior al beneficio fiscal, actualmente el Código Fiscal de la Federación, el artículo 5A me dice que una vez que el SAT recategorice ese acto jurídico porque no le gustó, porque no hay razón de negocios, a decir por la propia autoridad, el artículo dice que todo este proceso en ningún caso generarán consecuencias en materia penal. Es decir, puede ser una discrepancia con el SAT, no estamos de acuerdo, me va a sentar que un crédito fiscal, me va a cobrar impuestos, pero no va a haber una pena corporal. Hoy, para el 2021, lo que se propone es modificar este párrafo para decir que en caso de que los actos carezcan de tal razón de negocios, por lo que habíamos dicho, cuando el beneficio económico no es mayor que el beneficio fiscal, los efectos jurídicos que las autoridades fiscales otorguen se limitarán al ámbito fiscal sin perjuicio de las investigaciones y la responsabilidad penal que pudieran originarse en relación con la comisión de los delitos. O sea, este tema de no estar de acuerdo con el SAT por un acto jurídico que originó un beneficio fiscal al contribuyente y en donde la autoridad fiscal estime
que no hay sustento porque el beneficio económico es menor al beneficio fiscal, puede originar que los involucrados tengan una pena corporal. Entonces, vayamos viendo el tamaño del poder que va a tener Hacienda en estas revisiones. Y caso curioso, esta es una reforma de lo que es beneficio económico, beneficio fiscal, que apareció publicada a partir del 1 de enero del 2020. Seguimos esperando, 10 meses después, seguimos esperando que el SAT me diga cómo se calcula un beneficio económico y cómo se calcula el beneficio fiscal. Pero por lo pronto, el SAT ya me dijo que si no está de acuerdo, esa discrepancia de temas que no ha resuelto, que no me ha dicho cómo se determina, por lo pronto ya me dijo que puedo terminar en la cárcel. Entonces vayamos viendo el tema de la reforma fiscal y por eso les decía, realmente a lo que está enfocada es darle más poder a la autoridad y más facultades de comprobación. Entonces, razón de negocios puede originar cárcel para los involucrados. De igual manera, oye, tu compañía mexicana que tienes operaciones con una parte relacionada porque tienen accionistas comunes, porque es tu tenedora, residente en el extranjero, compañía mexicana teniendo operaciones en el extranjero, con una compañía extranjera. Si ese extranjero, por las actividades que desarrolla en México, pudiera detonar un establecimiento permanente, lo que significaría que ese extranjero tendría que pagar impuestos en México, como el brazo del SAT no puede alcanzar a ese extranjero, ¿a quién se alcanza? Al mexicano. Y es al mexicano que le dice, tú mexicano que tienes operaciones con una parte relacionada residente en el extranjero y esa parte relacionada genera un EP en México, es decir, tiene que pagar impuestos, tú mexicano eres el responsable solidario del pago de ese impuesto. Entonces, como siempre, el brazo de la ley del SAT no alcanza a una compañía en el extranjero y por lo pronto dice, ¿a quién tengo aquí? A la subsidiaria mexicana, y esa compañía mexicana sería la obligada a pagar por cuenta del extranjero los posibles impuestos que se adeuden. En materia de devolución de saldos a favor, quien esté ya en la práctica o quien tenga su despacho o esté ya en la trinchera de alguna empresa y le haya tocado estar a cargo de un proceso de devolución de saldos a favor ante el SAT, solicitar un saldo a favor de ISR o de IVA, ya sabrán lo complicado que es, la cantidad de información que el SAT pide antes de darle la firma y de autorizar esa devolución. Hoy hay supuesto más por el cual el SAT puede rechazar la devolución argumentando que el contribuyente se desistió. ¿Cuál es esa? Cuando el SAT diga que el domicilio que está manifestado ante el RFC no está actualizado o vigente. Entonces, ya hemos tenido noticias en donde el SAT va, pregunta ante no sé quién y dice, ¿sabes qué? No estás localizado y por lo tanto rechazo tu trámite. Hoy lo ponen como tal en el código. Entonces aquí es la importancia, o es muy importante el que todas las compañías o sus clientes verifiquen que el domicilio manifestado ante el SAT se encuentra correcto o es correcto y está debidamente actualizado en cuanto a las calles que lo cruzan o entre qué avenidas está, solamente para evitar este tipo de rechazos sobre la base de que el SAT no me tiene como localizado. Otro punto importante es que si el SAT me desiste esa solicitud de devolución, ese plazo entre que la presenté y me dice que se desistió, quizá un mes, quizá 20 días, el tiempo que sea, no suspende la prescripción de mi derecho a solicitar la devolución de ese saldo a favor. Es decir, actúa en mi contra. Hoy, cuando ustedes presentan una solicitud de devolución y en ese plazo toman 3 meses y al final del día la autoridad se lo rechaza, esos 3 meses no se cuentan dentro del plazo de 5 años que las compañías tienen
para recuperar los saldos a favor. Con esta reforma que me digan, te la desisto a los 20 días o a las 2 semanas o al mes porque no encontré tu domicilio, ese plazo no se suspende el de 5 años. Entonces es algo también que actúa en nuestra contra. De igual manera, y en este aspecto siguiendo con facultades de comprobación, hoy cuando ustedes presentan una solicitud de devolución específicamente de IVA por el mes de noviembre, por el mes de septiembre del 2020, el SAT puede emitir una orden de auditoría para revisar ese mes. Si ustedes presentan en forma conjunta 3 o 4 devoluciones correspondientes a 3 o 4 meses, aquí la facultad que se le está dando al SAT es hacer una sola orden de visita que ampare el periodo de esas 3 o 4 devoluciones y no un procedimiento de revisión por cada uno de los meses que están sujetos a revisión. De igual manera, se amplía el plazo para que la autoridad, una vez que termine esa revisión, emita su resolución de 10 días que antes eran a 20. Realmente ahí el SAT reconoce que no podía emitir esa resolución en 10 días y por lo tanto amplía su plazo a estos 20 días adicionales. En temas de conservar la contabilidad, ya ahí vieron en la escuela hemos visto los registros contables, ya el SAT nos ha dicho que prácticamente la contabilidad es todo. Y hay ahí en el código un tema que me dice, oye, la contabilidad pues se puede, más bien se debe ¿cómo se llama? De mantener en términos generales 5 años. 5 años es lo que debemos de mantener los registros contables. Y en algunos casos, de ciertos aspectos ya un poco más graves para el contribuyente, hasta 10 años. Entonces, el plazo general es 5 años. Hay también una disposición en el código que me dice que esos 5 años empiezan a correr, no cuando cerré el ejercicio, sino a partir de la fecha en que una cifra fiscal de ese ejercicio tuvo efecto fiscal. Una pérdida fiscal que ustedes obtuvieron, la pérdida fiscal, por ejemplo, tenemos 10 años para aplicarlas contra utilidades fiscales. Esa pérdida fiscal que yo obtuve en 2010 y que caducaba en 2020, a lo mejor yo la amorticé toda en el 2019. A partir del 2019 es que empiezan los plazos de 5 años. Y es ahí donde ustedes ven que una pérdida del 2010 tendría que mantenerla no hasta el 2020, sino a partir del 2019, que fue el último año que la amorticé, 5 años hacia adelante. 19, 20, 21, 22, 23, hasta el 2024. Una pérdida fiscal del 2010 tendría que mantener los registros hasta el 2024, 14 años. Y así hemos vivido hasta esta reforma o esta iniciativa de reforma que ¿qué propone? Entremos en ella. Oye, la documentación de la contabilidad deberá conservarse todo el tiempo en que subsista la sociedad. Todo el tiempo que subsista la sociedad. Si la sociedad está hecha para 99 años, 99 años tendríamos que conservar los siguientes documentos. ¿Cuáles? En el caso de aumentos de capital, me dice, oye, los estados de cuenta que emitan los bancos o avalúos. Es decir, en un aumento de capital, ¿qué ocurre? El accionista aporta 1 millón de pesos. El asiento contable es, entra a bancos, cargo a bancos, 1 millón de pesos, abono al capital social suscrito, 1 millón de pesos. Hasta el día de hoy nosotros nos sentíamos tranquilos en mantener el acta de asamblea en donde se había acordado que ese accionista iba a suscribir acciones adicionales por un valor de 1 millón de pesos y que eso iba a incrementar el capital de la sociedad. Hoy el SAT lo que me está diciendo es, debes de mantener los estados de cuenta que demuestren que efectivamente, en el caso de aumentos de capital, entró ese dinero a la sociedad. Entonces, estados de cuenta tenemos que de todos los movimientos de capital, los incrementos de capital,
Oye, aumentos de capitalización de reservas o por dividendos, tengo que tener las actas de asamblea y los registros contables. Toda la vida de la sociedad, no se nos olvide, esto es por toda la vida de la sociedad. Aumentos por capitalización de pasivos, es decir, yo le debo a un tercero que es accionista un pasivo y sugiero capitalizarlo. Al día de hoy yo lo que tendría que hacer es un acta de asamblea donde se diga que el pasivo con esa sociedad pues no se va a pagar y que mejor se le paga con acciones y por lo tanto entra como accionista de la sociedad o incrementa su participación como accionista de la sociedad. ¿Qué tendremos que hacer? Cargo al pasivo para eliminar ese pasivo y abono al capital social suscrito. Hoy la autoridad me dice que no nada más necesito el acta de asamblea, necesito un documento que certifique, y esto es nuevo, un documento que certifique la existencia contable del pasivo. Y aquí ya entramos, oye, ¿cuál es ese documento que certifica la existencia del pasivo? Que tendré que ir a contratar a un perito contable que certifique que ese pasivo existía y que estaba correctamente evaluado. Son de las cosas que la autoridad no ha aclarado, pero que por lo pronto la obligación de no solo decidir vía acta de asamblea la capitalización de ese pasivo es suficiente, sino contar con esa certificación de que existía el pasivo y estaba correctamente evaluado. A este momento no se me ocurre otro documento más que el que pudiera emitir un perito contable que me confirme que ese pasivo está correctamente determinado y evaluado. ¿Qué más? Ya vimos que en el caso de disminución de sociedades, que en el caso de incrementos de capital, ya vimos que necesito actas de asamblea y los estados de cuenta. En el caso que ocurra lo contrario, que la sociedad diga, ¿saben qué? No quiero tener este capital, quiero hacer un reembolso de ese capital a los accionistas, es decir, les voy a recoger una acción y les voy a entregar el dinero que vale esa acción. Cargo al capital social con abono a bancos. Hoy lo que me estaría pidiendo a través de esta iniciativa es que en este caso de reembolsos tendríamos de nuevo que tener los estados de cuenta de la sociedad en donde se vea precisamente ese pago al accionista por el reembolso de sus acciones vía la disminución de capital. En el caso de fusión o escisión de sociedades, de igual manera, los estados financieros que sirvieron para hacer las fusiones o las escisiones, en estado de variaciones en el capital contable y papeles de trabajo de la CUFIN y la CUCA. Recordemos que en el caso de una fusión y una escisión, esos activos fiscales, como es la cuenta de utilidad fiscal neta, las utilidades que ya pagaron impuesto y que los accionistas se pueden llevar libre de impuestos, así como la CUCA, la cuenta de capital de aportación, que son las aportaciones de capital que ha hecho el accionista y que se puede llevar libre de impuestos porque es su dinero. En el caso de fusiones y escisiones se transfieren. Finalmente es posible esa transferencia con ciertos requisitos. Aquí me dicen, oye, si te fusionaste o escindiste, necesitas tener los estados financieros, el estado de variación, el capital contable y los papeles de trabajo que tengas por estas cucas y cufines que van a tener un movimiento. Igual, en el caso de que la compañía diga, tengo utilidades acumuladas, conforme a la Ley General de Sociedades Mercantiles, yo tengo derecho a pagar dividendos a los accionistas. Si yo hago ese decreto de dividendos y pago los dividendos, el SAT me dice, independientemente del efecto fiscal que debemos aplicar a esos dividendos, debo de tener los estados de cuenta donde se demuestre que hice esas transferencias a mis accionistas y que me deberán de checar con el acta de asamblea en donde se decretó ese pago de dividendos. Aquí lo importante es, pues ok, realmente lo que necesitas es estados de cuenta que soporten los movimientos de capital, ya sea que los incremente o la disminución o los pagos de dividendos. Está bien, ya me dijiste que en el caso de capitalización de pasivos, pues que certifique la existencia de ese pasivo. El tema es que esto se está emitiendo como una regla a partir del 1 de enero del 2021 o estaría en vigor a partir de enero del 2021, pero no hay un artículo transitorio. No hay un artículo transitorio que me diga
que estas reglas son aplicables a partir del 1 de enero del 2021. Es decir, los pagos de dividendos, los incrementos de capital, las disminuciones de capital que ocurran a partir del 1 de enero del 2021, sobre esos necesito tener estados de cuenta. Al no haber ese artículo transitorio, parecería ser que la autoridad, de estar esto en vigor y no emitirse reglas transitorias que digan eso está aplicable a partir del 21, parecería ser que la autoridad en una revisión pretendería solicitarme, como ya lo ha hecho en algunas revisiones, estados de cuenta de aportaciones de capital que hice hace 20 años o 30 años o 40 años. Entonces, aquí es de nuevo, es una obligación para el contribuyente, pero es una facultad que se le estaría dando al SAT de aplicar en forma retroactiva y en perjuicio del contribuyente una disposición que surtiría efectos a partir del 1 de enero del 2021. Entonces, de nuevo, ¿qué sería lo importante? Que se emita en el Congreso y se le agregue en el Congreso un artículo transitorio que defina claramente que estas disposiciones en materia de la documentación que se debe obtener son vigentes a partir del 1 de enero del 2021. De no hacerlo, la autoridad va a tener la manga ancha para aplicar algo que surgió en el 2021, como son estas obligaciones, en las revisiones que hagan de años pasados y podría objetar la creación de una CUCA, por ejemplo, en estos aumentos de capital, podría objetar cómo se determinó una CUCA si la compañía no tiene esos estados de cuenta, que demuestren que el dinero entró efectivamente. Yo les digo, hasta ahorita no hay nada de buenas noticias. Igual, siguiendo con facultades de comprobación. Aquí, ahora sí que lo ponen como a un beneficio para el contribuyente, en donde dicen, oye, no te preocupes, contribuyente, las leyes son complejas. El SAT te va a dar asistencia gratuita. Y en esa asistencia gratuita, el SAT va a dar daría a conocer en forma periódica ciertos parámetros que te pueden servir a ti, contribuyente, para saber si estás, qué tan bien o qué tan mal estás respecto al promedio. ¿Cuáles parámetros? El SAT parecería ser que estaría emitiendo qué nivel de utilidades se obtienen por sectores, qué porcentaje de impuesto está pagando esos sectores, es decir, cuál es la tasa efectiva. Oye, fíjate que estas compañías tienen una tasa efectiva del 20, del 30 o del 40%. Tienen estas utilidades que estás obteniendo. ¿Y eso para qué me sirve a mi contribuyente? Más bien le sirve al SAT para tratar de nuevo de fiscalizar. Esta situación la tuvimos de utilizar o de dar a conocer ciertos promedios de acuerdo al mercado o la zona. La tuvimos hace algún tiempo aquí en Ciudad Juárez, me acuerdo, con el Seguro Social, en donde iba uno, o bueno, no iba uno ya, pero presentaba uno el aviso de alta de un trabajador y ponía uno el salario base de cotización de, por decir un número, de 80 pesos diarios, y no me lo querían recibir. ¿Por qué? O me objetaban el aviso. ¿Por qué? Porque el IMSS argumentaba que en la zona donde yo tengo mi centro de trabajo, en esa zona el promedio del salario base de cotización era de 100 pesos. Y me acuerdo que le decíamos, bueno, pues perfecto, que los demás paguen más. Yo no pago eso. Yo pago este sueldo que integrado me da 80 pesos. No me puedes decir tú, Seguro Social, que debo de pagar lo que paga la generalidad. O no puedes tú, Seguro Social, argumentar que no me recibes un aviso de alta a un trabajador porque en él el salario base de cotización está abajo de lo que tú consideras que yo debo de pagar. Y al final del día entraban esos avisos. Pero aquí les comento este ejemplo para dónde nos puede llevar esta asistencia gratuita del SAT a los contribuyentes diciéndonos oye, pues tú me estás declarando 30,000 pesos de utilidad, pero pues vele al lado y los de tu giro ganan 50, ¿eh?
Oye, tú me estás pagando 10,000 pesos de impuesto, pero los de tu giro me están pagando 25. Entonces, esa comparación es a todas luces inconsistente. No puede aplicar un promedio general a la situación específica de cada contribuyente. Pero ahí va a estar. Y lo peor es que lo disfrazan como asistencia gratuita. Igual manera, me dicen que para garantizar o promover el debido cumplimiento de obligaciones fiscales, el SAT va a enviar mensajes de interés. ¿Se acuerdan que todos los contribuyentes ya tienen un buzón tributario? Entonces, el SAT, a través de ese buzón tributario, va a enviar mensajes de interés, así los llama. Entonces, si nos quejábamos de que el sábado a las 7 de la tarde me habla el de Scotia para ofrecerme una tarjeta de crédito y me molesta que me hable un sábado a las 7 de la tarde, que uno contesta suponiendo que es una emergencia o alguna amistad o un familiar, y resulta que es un cuate de algún banco ofreciendo un seguro de vida o algo adicional a mi tarjeta de crédito, ahora resulta que también los voy a tener en el buzón tributario del SAT, porque son mensajes de interés. ¿Y cuáles van a ser esos mensajes de interés? Pues nada más ponerme nervioso. Decirme, oye, nada más en aras de tu cumplimiento, chécale bien, porque parece ser que estás fuera de los rangos que yo digo que debes de estar. Y aquí es donde, si nos remontamos a nuestras clases ahí de Derecho Constitucional o de la Constitución, ¿dónde queda el artículo 16 constitucional? Que nadie puede ser molestado en su persona, domicilio, familia, salvo mandamiento escrito de autoridad competente que funde y motive la causa del procedimiento. No me pueden enviar esos mensajes de interés sobre la base de que ya sabemos cuál es el fondo, de que si no los atiendo, me van a requerir. Entonces, pero eso sí, el SAT me dice que esos mensajes de interés no inician el procedimiento administrativo o sea, no se consideran una revisión por parte del SAT, sino es una mera ayuda al contribuyente. Entonces, de nuevo, preparémonos, si esto pasa, a recibir ese tipo pues como le llaman ellos, mensajes de interés que tratan de asistirme gratuitamente para cumplir debidamente con mis impuestos, y en donde soterradamente pues venga la amenaza de que mis niveles de impuestos son menores a los que ellos consideran. Cuando hay una ley que me dice cómo calcular mis impuestos. Y si ese cálculo está bien hecho y es inferior a lo que el SAT quisiera, el SAT no tiene por qué venir a amenazarme o venir a amenazar a un contribuyente sobre la base de que lo que yo calculé está por abajo del nivel de mercado o del promedio de la zona donde yo laboro, ¿no? Entonces, de nuevo, hasta aquí ustedes pueden ver que es exclusivamente fiscalización y mayores facultades al SAT. Facultades de comprobación, no vamos a entrar en todas, y las más interesantes, esto de mercancías extranjeras, pues bueno, dicen que el proceso de revisión se sujetará a lo que dice la ley aduanera, es una mera precisión técnica. Esto es quizá lo importante, donde ya facultan, cuando ustedes atiendan una visita de parte de la autoridad ahí en sus oficinas y les notifiquen e inicien el procedimiento administrativo ahí que corresponda, esos visitadores van a poder ya están autorizados y facultados, o estarían facultados, acordémonos que es una mera iniciativa, todavía no es final, estarían facultados para tomar fotos, videos de todos los que estemos ahí, sobre la base de que con eso van a demostrar que el proceso se siguió el debido proceso al momento de iniciar esas facultades de comprobación. Entonces aquí el tema es, oye, pues vamos o todos coludos o todos rabones. No dice, aunque no lo prohíbe, pero no dice que yo como contribuyente podría también tomar videos y fotografías para soportar un actuar indebido por parte de la autoridad. De nuevo, la política del asadón, todo para ellos. Ellos sí pueden tomarme y fotografiarme, aunque afortunadamente dicen que lo van a mantener o van a hacer uso correcto de esa información de particulares con que ellos van a mantener. Pero bueno, más facultades a la autoridad. Aquí me dan pues un dulcecito, que cuando me llegue un requerimiento por parte del SAT, lo normal es que me digan que tengo 6 días, hoy
ya de oficial lo ampliarían a 10 días hábiles contados a partir del día en que surte efectos esa notificación. Para algunos de ustedes que tengan su despacho de contadores o como clientes contratan a una firma para que les dictamine para efectos fiscales, ese contador público que está autorizado por el SAT para emitir un dictamen fiscal, era una práctica normal. Como este tipo de revisiones normalmente son en México, dependiendo de si son contribuyentes, dependiendo del contribuyente, pero son en las oficinas del SAT. Era una práctica normal que el contador que firmó ese dictamen le diera poder a alguien de su oficina, a alguien de su personal, para que ese personal se presentara por su cuenta, finalmente se le daba un poder de representación y fuera a hacer revisiones con el SAT. Hoy elimina el SAT esa posibilidad o estaría eliminando esa posibilidad, por lo tanto, los contadores que dictaminan, si esto pasa, a partir del 1 de enero del 2021, tendrían que acudir personalmente a las revisiones del SAT ante las oficinas del SAT que correspondan. De igual manera, en el caso de que haya una visita derivada del dictamen fiscal y el visitado no la firme argumentando cualquier aspecto, la autoridad dice va a ser válida independientemente de que no quiera firmarla. Y puede haber ahí algún sustento legal o entender esa posición, pero creo yo que pudieron recurrirse a otros aspectos y no tanto el decir, pues aunque no la firme, tiene aspectos legales. Creo yo que pudieron haberse hecho otras cosas distintas. Y pues bueno, lo que son revisiones, aunque me haya revisado un año, si hay una situación distinta de la que me hubiese revisado, la autoridad puede iniciar de nuevo sus facultades de comprobación. En materia de los sellos... Héctor, claro, si me permite, claro. Ya hay unas preguntas. Claro. Nos dicen, ¿qué tan bueno o malo es que el gobierno de ahora no haya decidido no aumentar los impuestos? Pues lo que pasa es que, o sea, la respuesta plana sería, pues qué padre, no los aumentó. No ha modificado la ley. Pero ante la situación económica que hay actualmente, ante la crisis económica que se está viviendo, en donde hay desempleo por COVID, hay baja de recaudación, hay baja de la economía, creo yo que el hecho de decir, oye, te mantengo los impuestos como son, pues ya no es una buena noticia. Es una mala noticia en donde se tendría que estar evaluando disminuir lo que siempre se ha dicho, los impuestos, el impuesto sobre la renta. Bajar el impuesto sobre la renta de personas físicas al menos. ¿Para qué? Para que todos los trabajadores tengan más dinero en la bolsa y consuman más. Y ese consumo va a hacer que las compañías tengan que producir más. Y como tienen que producir más, pues van a tener más trabajadores y se incrementa el empleo. Y esa gente que tiene empleo, pues va a tener dinero en la bolsa y va a consumir. Y empezaríamos un círculo virtuoso de la economía. No que al día de hoy, oye, es que no te subo impuestos. No, pues eso ya no me ayuda. Yo quisiera que me bajaras. Entonces la respuesta es, no es bueno que mantenga esa política en estos momentos. ¿Cuáles serían algunos ejemplos de penas corporales? La cárcel. Cárcel. Ahora sí que no nos van a llevar ahí a darnos latigazos en la plaza, pero sí es cárcel. Así que el ejemplo de una pena corporal es, si derivado de esa razón de negocios el SAT no se convence, independientemente de los efectos fiscales de pagar impuestos, créditos fiscales, multas, recargos, accesorios, el SAT pudiera iniciar un proceso penal en contra de los involucrados. Y el fondo es cárcel. ¿Las deducciones para el fondo de retiro se afectan? No, esas no. Como persona física, si ustedes aportan a su fondo de retiro, no se elimina como una deducción personal. Respecto a la devolución de saldos a favor, ¿existe alguna modificación o adición en esta iniciativa del 2021? No, tampoco. Sigue el mismo proceso tal cual. Lo único es eso,
de que se considerará, dentro de los muchos supuestos, se considerará como desistida si el contribuyente no se encuentra, si el domicilio del contribuyente no está como no localizado. ¿Existe algún tipo de apelación en caso que no se encuentre actualizado o vigente? Más que apelación, ahora sí que es uso a nuestro cargo. Ahí yo creo que lo importante sería presentar la modificación que corresponda o la actualización que corresponda de nuestro domicilio. Si ya le cambiaron el domicilio, si ya le cambiaron el nombre a la calle, si ya no somos interior A, sino B, hacer todo ese proceso de actualización de mi domicilio con el proceso normal ante el SAT, el presentar el aviso de cambio de domicilio que corresponda. ¿Qué se hace en el momento de realizar un cambio de domicilio? Se pide una devolución de saldos, pero con los datos previos al cambio de domicilio. No, yo creo que ahí a lo mejor por donde va la pregunta es, oye, yo generé un saldo a favor en el 2018 y mi domicilio era acá en Paseo Triunfo de la República, y hoy que voy a hacer el trámite, mi domicilio es acá en la Tomás Fernández. Tuve que haber hecho el cambio de domicilio y mi solicitud es considerando el domicilio que tengo al momento de presentar la solicitud. ¿Cuál sería el correcto crecimiento de un país? Así que es una pregunta compleja, pero pues yo creo que en materia tributaria, si nos ciñéramos al aspecto tributario, acordémonos que la función del SAT, o más bien, la función de la Secretaría de Hacienda, no es nada más recolectar impuestos. Obviamente la función del gobierno no es nada más recolectar impuestos. Eso es fácil. Su función también es promover el bien social. Y el bien social en el sentido de generar empleos. No ellos, sino dar las facilidades para que se vaya generando una economía que genere empleos por sí sola. Creo hoy que no ha cumplido con esa obligación. No ha cumplido con su obligación desde el punto de vista que no ha considerado un régimen especial, transitorio quizá, por efectos de COVID. De repente veíamos en el pasado que ocurría algún desastre allá en el sur o en una zona de México y se emitía un decreto que decía, oye, pues por los siguientes 2, 3 meses, las compañías que se ubican ahí en la zona del desastre, pues no me paguen los impuestos. Me los vas a tener que pagar a nivel anual, pero por lo pronto ese pago provisional mensual, pues olvídate los 2, 3 meses siguientes. Hoy no existe nada de eso, no se ha emitido nada en donde a los contribuyentes se les diga, oye, a lo mejor no a los grandes contribuyentes, no a las grandes empresas, sino a los contribuyentes medianos, a las pymes, a las que no exceden de cierto nivel de ingresos, tendría que decírseles, oye, olvídate de tu cumplimiento fiscal, olvídate de enterarme impuestos en estos meses, ¿no? Te doy es más, a lo fácil, me pides una devolución, te doy un proceso expedito para entregarte ese dinero que es tuyo. Y realmente el obtener una devolución es un martirio aquí en México, cuando es dinero del contribuyente y la actividad principal del SAT parece ser que se le olvida que el dinero es del contribuyente, no de ella. Y que si el SAT pagó en exceso y si el contribuyente pagó en exceso, tendría que regresarlo. Entonces, un correcto crecimiento en materia tributaria, un gobierno que otorgue beneficios y estímulos fiscales a las empresas actuales y sobre todo a la nueva empresa. Tasas de impuestos menores a este 30% que tenemos. Beneficios o estímulos a quien contrate y cree mayores empleos. Entonces, creo yo que tendrá que ir por ahí, Vero. Principalmente, ¿qué factores influyen? Bueno, esa fue la que Bueno, se va relacionada con la anterior, porque dice principalmente qué factores influyen que un país no crezca económicamente. Es parte de mucho, pero yo creo que es realmente lo que vemos todos los días, ¿no? Ayer, por ejemplo, en este curso que estoy tomando en el EGADE,
ponían ahí a un empresario de Monterrey, muy exitoso, que tiene en Estados Unidos unas tiendas. Ahorita se me fue el nombre, son así de alitas, tipo Applebee's, pero venden alitas, cerveza y lleno de pantallas para que la gente vea el deporte que le gusta. Y que han sido un éxito, realmente que ha sido un éxito. Y a algunos le preguntamos, o alguien le preguntó, que cuándo pondría en México sucursales. O sea, si en Estados Unidos le ha ido tan bien, ¿por qué en México no las pone? Y lo primero que respondió es no, aquí en México no. ¿Por qué? Por temas de inseguridad, por temas de que el gobierno te hace la vida imposible abrir un nuevo establecimiento, todos los requerimientos fiscales, que yo creo que el tema no es que no se quiera pagar impuestos, pero se ha hecho realmente, el SAT se ha convertido en una autoridad eminentemente fiscalizadora y que nos pone a todos los contribuyentes como al entrar al SAT entramos hincados porque creen que somos defraudadores fiscales y demostremos de lo contrario. Entonces, ¿qué es lo que involucra en un no crecimiento del país? Entre muchas políticas, al menos lo tributario es que no se dan las facilidades para la generación de riqueza, la generación de empleos, la generación de nuevas empresas. ¿Cuáles son los casos en los que la empresa no está en el domicilio? ¿Se refiere a las empresas fantasma? No, ahora sí que esas siempre van a estar sin cumplimiento. Realmente el tema es, hemos encontrado situaciones en donde el domicilio del contribuyente no se encuentra actualizado primero, donde ya la calle no es, porque le cambiaron el nombre y a alguien se le olvidó cambiarle ante el SAT el nombre. Tenemos casos en donde en la misma empresa, que es muy común, en la misma empresa hay en la misma planta hay dos empresas, quizá la operativa y alguna de servicios, pero el letrero que viene allá afuera dice nada más la operativa. Compañía operativa SASB, cuando adentro está la compañía de servicios SASB. Entonces son de los aspectos que es, oye, cuando desde alta la compañía SASB, pues ponle a lo mejor en la caseta de vigilancia el letrero de que también está la compañía de servicios SASB y presenta ese alta de domicilio como un oficina B o el 8270 interior B, ¿no? Esa es a lo que me refiero, que el domicilio sea el que la compañía tiene. Y realmente el tema de no ubicar a las empresas en muchas ocasiones va por eso, de que le preguntan allá, el que trabaja ahí sabe que es la compañía operativa y la de servicios, pero van con el vigilante y le dicen, oiga, venimos con la compañía de servicios, y dice, aquí no existe, ¿no? Es ese tipo de cosas. ¿Qué pasaría si en algún accidente se pierde la documentación de la que se supone debemos guardar toda la vida de la entidad? Bueno, ahí yo creo que nadie estábamos exentos, incluso accidentes de inundaciones, de incendios y demás. Ahí yo creo que lo importante es que se tenga a la mano, o más bien se levante ante el Ministerio Público el acta correspondiente, en donde se declare fehacientemente o se declare específicamente los bienes que se perdieron. Y en donde ese documento de alguna manera nos pueda, porque no va a ser a prueba de fuego, pero que nos pueda ayudar ante la autoridad a demostrar por qué yo no tengo mi contabilidad. Y ahí entran fotos y demás, fotos, videos para demostrar que la planta se quemó, que el carro se quemó, si se lo robaron, pues aquí está el acta ante el Ministerio Público, o sea, todo ese tipo de situaciones que ayuden a soportar mi dicho. ¿Qué es una escisión? Ahora sí que es lo contrario de una fusión. Una fusión, ¿en qué sentido va? Tenemos la compañía A y tenemos la compañía B y las fusionamos para generar una C o para que B desaparezca y se junte en A. Una escisión es al revés, es quitar de una empresa una actividad. Por ejemplo, yo puedo tener una compañía
que fabrica, de una lechería y fábrica de quesos. Y en algún momento yo quisiera decir, pues ya no quiero tenerlas juntas, quiero especializarme en cada una. Ah, bueno, yo escindiría, cortaría un pedazo de la compañía para decir, esta ya es la compañía de leche y esta otra es la compañía de queso. La decisión es eso, el sacar alguna operación de mi actividad de una empresa para llevarla a otra empresa. ¿Qué pasaría si la empresa hace movimientos en años anteriores y no le hace saber al SAT? Movimientos de quizá el domicilio. No, o sea, si no se los mostró, pues ahora sí que siguiendo esa idea de que hablamos de avisos de movimientos de domicilio y no se los notifiqué al SAT, pues ya ahorita no vale la pena decirle que vivía en la casa A y luego me cambié en la B y luego a la C. Tendría que decirle, oye, yo te dije que estaba en A, que es tu último domicilio que te dije, y pues hago el cambio a C. Yo creo que ahora sí que actualizar al domicilio que tengamos al día de hoy, ¿no? ¿Hay alguna sanción o multa por no guardar la información contable durante el plazo estipulado? Sí. O sea, y olvidémonos de las sanciones y las multas. O sea, ahorita no la traigo en la mente, pero sí hay multas por no conservar la contabilidad, incluso no conservarla en el domicilio fiscal. Pero el tema de no conservar la contabilidad le abre la puerta a la autoridad para estimar, y ese es el gran peligro, estimar los ingresos que yo debía haber declarado. Porque el SAT piensa mal, dice, oye, pues cómo qué raro que perdiste la contabilidad. Pero pues no te preocupes, que yo tengo las facultades para estimar los ingresos que conforme a tu giro debiste obtener. Y con base en eso te cobro impuestos. O sea, no nos vamos libres. Si no tenemos la contabilidad, el SAT va a decir, qué mala onda, pues ahí te va tu multa por no cuidarlo. Pero yo no te me vas libre de pago de impuestos. Y en ese pago de impuestos yo tendría mano ancha, yo SAT tendría manga ancha para determinar cuál pudiera ser esas utilidades dependiendo del giro. Muy bien. Si quieres, continuamos. Ok. Qué bien que están preguntando. Qué bien. Bueno, sellos digitales. Recordemos, estos sellos digitales son los que usamos en las empresas para sellar electrónicamente las facturas, es decir, para poder obtener ingresos y emitir nuestras facturas, necesito los sellos fiscales. Entonces aquí ya, aunque ya ocurre, pero se aclara de que me van a cancelar esos sellos si yo me ubico en forma definitiva en esta lista de lo que aquí llamamos EFOS. Recuerden que en materia fiscal existen los EFOS y los EDOS, y no es algo así del Señor de los Anillos, sino que EFO es una empresa que factura operaciones simuladas, las famosas factureras que alguien comentó ahí en alguna pregunta. Y los EDOS, EDOS, son las empresas que deducen operaciones simuladas. Es decir, la facturera, la EFO, le emite una factura a la EDO. EDO toma una deducción fiscal, es decir, deja de pagar impuestos porque registra un gasto que nunca ocurrió. Y la EFO, pues muy seguramente nunca reconoce ese ingreso y tampoco le paga el SAT. Entonces, si yo, compañía, el SAT por alguna situación me ubica en esa lista de los EFOS como una empresa que factura operaciones simuladas, o sea, me junta con los factureros, me va a cancelar mis sellos digitales. O también hay otra lista, que son las famosas listas negras. Hay otra lista de compañías que transfieren pérdidas fiscales indebidamente. Entonces, si me ponen una u otra lista en la de los malos, de los que facturan operaciones simuladas, las factureras, o me ponen la lista de los que transmiten pérdidas fiscales indebidamente, me van a cancelar mis sellos digitales. Igual me dice que me los va a restringir si me lo restringe antes de hacer la cancelación oficial, yo contribuyente tendré 40 días para hacer todas las aclaraciones que correspondan. Entonces, pues bueno, aquí es por eso la importancia de
de siempre estar verificando como contribuyente o como asesor, recomendar a nuestros clientes que las operaciones que tengan nuestros clientes con sus proveedores, esos proveedores no estén en las listas negras de, ya sea como empresas factureras, los CEFOs, o con empresas que deducen operaciones simuladas. En acuerdos conclusivos, aquí yo creo que brevemente recordemos todos que de un tiempo, de unos años para acá, existe la PRODECON, la Procuraduría de Defensa del Contribuyente. ¿Para qué ha servido la PRODECON? Era ahora sí que el tercero que mediaba entre el contribuyente y el SAT. Cuando el contribuyente tiene un tema con el SAT, porque el SAT le rechaza alguna deducción o le trata de poner un impuesto, le trata de cobrar algo, el contribuyente tiene la facultad de interponer un medio de defensa ante el Poder Judicial, es decir, pleito en la Corte. Y es por eso que la PRODECON dice, oye, y cuando se creó la PRODECON a través de sus acuerdos conclusivos, lo que significa es, oye, contribuyente, pues ¿para qué vas a gastar en un juicio, en el sistema judicial, y te vas a echar un buen pleito con el SAT, y tú SAT, pues ¿para qué vas a perder fuerzas o perder tiempo, o no perder tiempo, pero invertir de tu tiempo en defenderte ante ese juez de lo que el contribuyente se está inconformando? Mejor siéntense aquí conmigo en PRODECON, en las oficinas de PRODECON, y vamos a platicar y lleguemos a un buen arreglo. Esos buenos arreglos realmente ocurrían, donde contribuyente y SAT se ponían de acuerdo, y así se evitaba, era un proceso más económico en tiempo y en dinero, en lugar de irse a un recurso al sistema judicial. Esos acuerdos siguen, son los famosos acuerdos conclusivos, que lo que permiten es que en caso de que el contribuyente se le pueda condonar al contribuyente las multas. A lo mejor sí hay un impuesto a pagar, pero el SAT acuerda condonarle todas las multas que había ahí en ese pleito. Entonces, en materia de estos acuerdos conclusivos, lo que se aclara es, ya no es factible que un contribuyente solicite un acuerdo conclusivo, estas reuniones de amigos ahí en las oficinas de PRODECON, en materia específicamente es en lo que me quisiera quedar, de devolución de saldos a favor. Tú, contribuyente, no puedes ir a quejarte con PRODECON y solicitar un acuerdo conclusivo para que me llamen a mi SAT y nos reunamos los tres para llegar a un buen arreglo en materia de devoluciones de saldo a favor. Y SR IVA de cualquier contribución. Esto es todo lo relativo a código fiscal. Vayámonos ahora con lo que es impuesto sobre la renta. Y de nuevo, impuesto sobre la renta no trae buenas noticias. Se les va con todo a las donatarias autorizadas. Acordémonos que en México, el que si ustedes quieren ayudar a la comunidad, hay una posibilidad de que obtengan un registro del SAT para que reciban donativos de terceros, para que les ayuden esos terceros con dinero, en especie, les ayuden al logro de ese bien social que tratan de promover a través de ese organismo. Esas son las famosas donatarias autorizadas. Aquí el punto es que en México no tenemos una cultura como quizá lo haya en Estados Unidos de donaciones. Allá en Estados Unidos, a nivel persona física, es muy normal que la gran mayoría aporte o haga donativos a ciertas instituciones. En México lo hay, pero no es, creo yo, en forma general de todos los contribuyentes. Y por eso es que en México las donatarias autorizadas, aquellas, oye, que dan o llevan a la gente de escasos recursos atención médica y cobran algo simbólico, ese cobro simbólico no les ayuda con los gastos que tienen en dar esos servicios. Y esos servicios a veces les ayuda también que reciban donativos. Pero lo cierto es que ni los donativos ni los cobros simbólicos les ayudan a cubrir sus costos de operación. Entonces,
Es normal al día de hoy que esas donatarias autorizadas obtengan ingresos por medios distintos para completar ahora sí que su gasto. ¿Qué hacen? Pues son las famosas rifas, las kermeses, las ventas de camisetas, de playeras, de botones, en donde vendiendo eso, pues se llegan recursos para seguir con su labor social. Desgraciadamente, de nuevo, aquí el SAT, ¿cómo lo ve? Y lo que dice es, no, tú donataria autorizada. Si esos ingresos distintos a los de que es tu actividad superan el 50%, que yo creo que en algunos casos va a ser, te voy a cancelar tu autorización. Ya no vas a poder seguir operando como donataria autorizada. Y de nuevo volvemos, oye, hay alguien que está ayudando a la comunidad y tú, SAT, lo amenazas de que si esos ingresos adicionales por venta de menudo los domingos ahí en la kermés son más del 50% de los ingresos que obtiene por su actividad, le va a cancelar su registro. ¿Qué más? Oye, si destinas tus activos a fines distintos del objeto social, te lo voy a cancelar. Y aquí es donde entramos a situaciones muy importantes. Quien atienda o participe con una donataria autorizada, verificar que lo que se puso como objeto social corresponda a las actividades que estamos desarrollando actualmente. Oye, a lo mejor en el objeto social pusimos promover la educación y a lo mejor lo que estamos haciendo es otorgar becas. Yo ahí diría, oye, promover la educación es lo mismo que otorgar becas, quién sabe, pero ante la duda, yo iría y presentaría una ampliación de mi objeto social como donataria autorizada para incluir en forma específica los conceptos que yo hago. ¿Por qué? Por esta nueva supuesto que podría estar en vigor a partir del 1 de enero del 2021, en donde la autoridad me cancelará mi registro si observa que yo hago actividades distintas para las cuales me constituí. Y algo muy específico es eso. Yo me constituí para promover la educación y resulta que das becas. Ah, no es tu actividad, no es tu objeto social. ¿Y qué crees? Te lo voy a cancelar. ¿Qué más? Tengo que expedir comprobantes fiscales con los donativos, que eso está bien. Más bien, no debo expedir comprobantes que digan donativos cuando realmente no sean donaciones, que yo creo que ahí es correcto. Yo creo que no puedo utilizar mi CFDI como donataria para decir que recibí un donativo cuando a lo mejor era un pago por algo. Entonces, eso yo creo que sí es correcto. Y de nuevo, si la donataria se ubica en los supuestos de que realiza operaciones simuladas, los EDOs, pues me lo van a cancelar, yo creo que eso es correcto. Pero los dos primeros, el que me digan que porque mis ingresos de venta de camisetas o de botones o de menudo o de kermeses son mayores que el 50% de mis ingresos para lo cual me constituí y que constituyen mi labor social, me lo van a cancelar, creo yo que está mal. Y esto de verificar el objeto social por el cual obtuvieron su autorización, verificar que lo que hago se encuentre y se ubique específicamente o textualmente en las actividades que yo hago. Esto para evitar el que tenga un posible tema de que me cancelen mi autorización de donatarias. ¿Qué más? Al día de hoy, seguramente lo vieron o lo van a ver en sus clases de impuestos, hay un título 2, que es el de las personas morales, que son las que pagan impuestos, son las compañías normales, desde que se constituyen, ingresos, deducciones y le pagan impuestos al SAT. Pero hay un título 3, que es de los no contribuyentes, en donde el SAT reconoce que hay asociaciones que realmente no tienen un fin de lucro y por lo tanto tienen un régimen fiscal especial que los lleva en la mayoría de los casos a no pagar impuestos. ¿Por qué? Porque tienen un fin distinto, no tienen un fin de lucro. ¿Como cuáles? Pues este tipo de asociaciones civiles que promueven pues, la lucha contra el cáncer o apoyo de asilos de ancianos o de becas para los estudiantes o cuidar el medio ambiente.
Ahí el SAT me dice, ok, este grupo que se constituyó va a obtener ingresos de alguna manera y va a erogar o va a gastar lo que ingresó en apoyo a ese fin social. Está bien, eres un no contribuyente y por lo tanto no pagas impuesto en términos generales. De nuevo, en esta idea fiscalizadora de parte del SAT, lo que me dice es, ¿qué crees? Todas aquellas asociaciones civiles que se dediquen a otorgar becas, y ya no son las que tienen autorización para recibir donativos, o sea, son asociaciones civiles que ustedes hicieron con sus amigos para darle ayuda a llegarse de recursos y otorgarle beca a estudiantes. Entonces, estas asociaciones que otorguen becas, que estén dedicadas a la investigación científica o tecnológica, con lo que nos ayuda, con lo que nos urge en México. Que estén dedicadas a la preservación o investigación de la flora o fauna silvestre, actividades de protección ambiental, o dedicadas a la reproducción de especies en protección y en peligro de extinción. O sea, vean a dónde está apuntando el SAT. Gente que se juntó con sus amigos y está tratando de promover la educación, otorgando becas. Gente que está tratando de promover el desarrollo, promoviendo la investigación científica. Gente que está ayudando al medio ambiente y a las especies en extinción, me dice, estás obligado vas a estar obligado a partir del 1 de enero del 2021 a tener un registro de donataria autorizada. Si no lo tienes, ¿qué crees? Ya vas a dejar de ser un no contribuyente y vas a pasar al título 2 de personas morales. ¿Y qué crees? Te voy a cobrar impuestos como cualquier hijo de vecino, desconociendo toda la trayectoria de esas asociaciones. Y de nuevo, habíamos dicho al inicio que esta reforma la vamos a conocer publicada a finales de diciembre. Y la vamos a conocer a más tardar el 31 de octubre en que se apruebe en la Cámara de Senadores. Obtener una autorización de donataria ante el SAT es un proceso que no se hace en 2 meses o en 3 meses. En ocasiones toma hasta el año, 10 meses y eso dándole seguimiento. Entonces, ¿qué pretende el SAT? Y de nuevo volvemos, ¿para qué sirven los artículos transitorios? Un artículo transitorio en esta ocasión, si lo hubiera puesto, diría, oye, para estos cuatro contribuyentes que al día de hoy tributan como no contribuyente, pues tendrán un plazo de X meses para obtener su registro como donataria autorizada. Y en caso contrario, pues van a ser un contribuyente normal como cualquier persona moral del título 2. Pero el no poner un título transitorio, un artículo transitorio, me hace que las personas que al día de hoy otorguen becas, promuevan la investigación científica, cuiden a la fauna, cuiden el medio ambiente, dejarían su estatus de no contribuyente y formarían parte de como una empresa normal el 1 de enero con el consiguiente pago de impuestos. O sea, el SAT le va a quitar el 30% de esos recursos tan necesarios como becas o investigación tecnológica y se los va a cobrar. Entonces, es ahí donde vemos a dónde va toda esta actividad fiscalizadora y que es un falso, para mí, planteamiento, el decir, estamos bien como gobierno porque no ha incrementado los impuestos, cuando dices, pues sí, no los has incrementado, pero quieres que compañías que no pagan impuestos lo hagan. ¿Y cuáles? No son las compañías ahí cerveceras o alguien que está robándole al SAT. Son compañías que promueven un fin social. Entonces, de nuevo, esto, para mis ojos, está mal. Pero así está. Y pues bueno, ¿qué pasa
como donataria autorizada, veíamos acá que si tengo más del 50% de mis ingresos o tengo un objeto o me dedico a un objeto social o un fin social distinto de mi objeto social, me cancelarían mi registro como donataria autorizada y por lo tanto el siguiente paso es que no puedo seguir operando. Tengo que desaparecer y esos bienes que yo tendría, ese patrimonio que como donataria autorizada reuní, esos inmuebles, ese edificio, la maquinaria o no maquinaria, los mobiliario, tendría forzosamente que traspasarlo a otra institución de beneficencia que esté autorizada para recibir donativos deducibles. ¿Qué más en materia de impuesto al valor agregado? Ya estamos por terminar. En materia de impuesto al valor agregado, pues bueno, se han manejado mucho estas plataformas tecnológicas en donde me dicen, oye, en primera, oye, se precisa que sí están grabados los servicios de intermediación entre terceros que tengan por objeto la enajenación de bienes de muebles usados en IVA. Estamos hablando de IVA. Es cierto que en la ley del IVA me dice que cuando ustedes enajenen bienes muebles usados, no se causa el IVA. Pero no ocurre así, o no debiera ocurrir, por una redacción incorrecta de la ley que existe al día de hoy, parecería ser que lo que ustedes compran en Amazon, ¿cómo se llama? ¿Cuáles son las otras? Mercado Libre, que es finalmente, ellos no son los que nos venden los productos, sino que es un tercero. Finalmente por ellos son intermediarios. Esa comisión que en su caso nos estaría cobrando Mercado Libre, porque no es de gratis, por la venta, por ser intermediario, se había interpretado incorrectamente al día de hoy que tampoco causaba IVA, porque se trataba de bienes muebles usados. Se precisa y se aclara que no. Solamente esa intermediación que hace Amazon o ¿qué les dije? Mercado Libre, entre el que tiene el bien y el que me lo vende a mí, esa intermediación, lo que cobre, sí será sujeto de impuesto al valor agregado. De igual manera, hay toda una obligación y a partir del 1 de enero del 2020, el SAT dijo, oye, hay plataformas extranjeras que dan servicios en México. Por ejemplo, ustedes se pueden suscribir a New York Times, al Wall Street Journal, a la página de NFL. Esos servicios finalmente es un servicio que se presta en México y que como se presta en México, tiene que estar grabado para IVA. Y en el 1 de enero del 2020 estableció una serie de reglas que entraron en vigor el 1 de junio, en junio del 2020, en el sentido de que esos extranjeros tendrían que venir a México, obtener un RFC, nombrar un representante legal y pagar el impuesto, ese IVA, por el servicio que me dan a mí, que yo les pago una suscripción. Finalmente el SAT vio que no era factible porque es un problema que ellos vengan aquí a México. Entonces de nuevo dijo, oye, yo tengo en México, finalmente esos pagos se hacen vía plataformas de intermediación. De nuevo, yo puedo entrar ahí a Apple y quizá comprar el usar ahí o entrar a la página de NFL para recibir los servicios. Entonces, esos intermediarios son los que en su caso estarían cobrando ese IVA y enterándoselo al SAT, eliminando la obligación del extranjero de pagar impuestos, de venir a pagar ese IVA aquí en México. De igual manera, de repente, cuando ustedes se meten ahí a comprar en Amazon, en Mercado Libre, viene un valor y en ocasiones no se señalaba si ese precio era con o sin IVA. Y entiendo que para esos intermediarios era un tema cumplir con la obligación mexicana de que el IVA se debe demostrar en forma expresa y por separado. Entonces reconoce el SAT que hay un tema y por eso dice que ya no es necesario que pongan el IVA por separado, sino que lo incorporen en el precio siempre y cuando pongan esta leyenda de IVA
incluido. O sea, ya el precio que ustedes van a ver en esas plataformas, debemos de suponer que ya es el total, ya incluye el IVA como tal. Y con esto, Vero, son 5:20. ¿Cómo andamos de tiempo? Sí, 5:20. Pero la plática la tenemos ¿hasta qué horas? Hasta 10, como 10 para las 6. Ah, ok. Pues andamos bien. Entonces, aquí hay, con esto es propiamente la iniciativa de reformas fiscales. Y no sé si hay ahí preguntas adicionales, Ver, antes de entrar al tema final. Sí, si hay preguntas adicionales, Claro. ahí te las... Las facultades de comprobación deben ser en su totalidad respetadas. Pues sí. Bueno, no sé en qué sentido sea respetadas, pero al final del día la autoridad no, está obligada única y exclusivamente a lo que lo faculta la ley. No puede hacer más allá de lo que la ley establece. Y eso es algo que quizá vaya en ese sentido la pregunta. O sea, el SAT tendría que respetar el limitante de sus facultades de comprobación. Está obligada o puede manejarse hasta los límites que le ponen esas facultades de revisión. Más allá, estaríamos ya en escenarios de que está actuando más allá de lo que la propia ley le establece, y es en terrenos en donde el contribuyente podría argumentar algún perjuicio y presentar el medio o el recurso de defensa que él considere conveniente. Si en dado caso nuestro cálculo de impuestos fuera correcto, pero mayor que el del SAT, ¿pagamos lo que dice el SAT, aunque sea menor que el nuestro? No, ahora sí hay sí que los impuestos son autodeterminativos, y aunque el SAT de repente envía, todavía lo hace, cuando hacemos de repente nuestra declaración anual 2000, en este caso 2019, cuando entramos allá a nuestro portal, a lo mejor el SAT ya me había determinado mi impuesto. Pero si yo sé que ese impuesto es incorrecto porque no incorporó ciertos ingresos o porque está tomando deducciones que realmente no corresponden a mi actividad, yo al final del día soy el responsable del correcto cálculo. Lo que hace el SAT es, oye, pues yo creo que es esto, pero al final del día lo obligado a hacer el cálculo es el contribuyente. Y si en un escenario así de yo determino a pagar 1,000 y el SAT me dice en un cálculo que estoy obligado a pagar 200, ustedes están obligados a pagar los 1,000, porque no se nos olvide que en materia de defraudación fiscal, en materia de un delito de defraudación fiscal, el código nos dice: quien con uso de engaños o aprovechándose de errores, y ahí está, aprovechándose de errores, el SAT cometió un error al determinar mi impuesto, omita total o parcialmente una contribución. Eso es un delito de defraudación fiscal. Quien con uso de engaños o aprovechándose de errores omita total o parcialmente la contribución. Aquí creo yo que si dijera, bueno, pues el SAT me dijo 200 y no pago los 1,000, eso no me libera nunca, y no podría yo argumentar en una revisión que el SAT me dijo, sino que yo para eso tengo y estoy obligado a tener mi contabilidad. Y el hacerlo, o sea, pagar lo que dice el SAT, cuando es menor que lo que yo tengo, podría llevarme a temas de un delito de defraudación fiscal, que de nuevo considera una pena corporal, es decir, cárcel. Eso sobre la base de que mis registros fiscales son los correctos. ¿Sí? ¿La pena corporal es para el contador y el contribuyente? Ahí realmente hay toda una definición de quiénes son los responsables en caso de defraudaciones. Y propiamente pudiera ser el contador, no por ser el contador, sino si se demuestra que él participó dentro del esquema de la defraudación. O sea, no por el hecho de que ustedes hagan los impuestos
van a ser los responsables. Yo creo que ahí va un poco más allá de que se tendría que demostrar que ustedes participaron en ese acto que originó, ese acto indebido que originó la omisión de impuestos. Yo les diría, inicialmente, los involucrados van a ser el representante legal. Yo creo que es un hecho. El administrador de la empresa puede llegar a niveles de responsabilidad solidaria de ciertos administradores o gerentes generales en caso de que la compañía no pague ese impuesto. Yo les diría, la definición de contador no es al que buscaría el SAT. Inicialmente va a ser el representante legal de la empresa. ¿Qué sucede después de que termina el plazo para contestar el requerimiento y este no fue contestado? Ahora sí que es como todo, el SAT siempre emite un requerimiento y si no recibe respuesta, pues él va a continuar con su proceso. Y en adición a multarnos por no haber contestado el requerimiento, el no haberlo hecho puede originar que el contribuyente consienta el hecho. Finalmente la autoridad me dice, oye, tengo duda de esto, dame la información. Si yo no se la doy, pues bueno, el SAT va a decir, pues yo con lo que tengo me da que omitiste este impuesto, que hiciste esta actividad mal, y ahí va a ser después un problema mayor convencerlo de algo que pude quizá haberlo convencido en las primeras instancias. Pero yo creo que el gran tema es ese, de que puede ser un escenario en donde hubo un consentimiento por parte del contribuyente del acto de la autoridad. ¿Qué factores perjudican al beneficio fiscal de una empresa cuando ésta va comenzando? ¿Qué factores perjudican el beneficio fiscal cuando... Ahí no sé si no sé en qué sentido vaya la pregunta. A lo mejor si nos la pueden aclarar ahí un poquito más, o de viva voz. Ok. ¿Cuál es la probabilidad de que estas reformas se aprueben? Yo creo que es acuérdense que estamos ya en terrenos de lo posible y lo probable. Posible que se aprueben, sí, es un hecho. ¿Qué tan probable? Yo creo que un más del 50% de probabilidades de que se apruebe, tal cual. Y si ustedes ven, no ha pasado nada, como no trae conceptos así que llamen los reflectores de las noticias en la tele o en los periódicos. No se incrementa el IVA, no se incrementa la tasa de impuesto. Como está realmente el tema, hasta cierto punto es complejo entenderle, pues no, si ustedes ven en los periódicos no ha salido nada. Y vean ustedes el tema de las donatarias. Pero yo creo que sí es muy probable más del 50% de que se apruebe como está. ¿Cuáles son las sanciones de no llevar contabilidad electrónica para contribuyentes que no están obligados a ello, que están obligados a ello? Es que es lo mismo. Así que y aquí tengo, desgraciadamente no lo pueden ver, tengo un libro que era los famosos, cuando habla uno en contabilidad, habla uno siempre de tráete los libros contables. Y nos enseñaban en la escuela que era, entre otros, era el libro diario y el libro mayor. Yo aquí tengo un libro mayor de 1966, de los antiguitos que se llevaban a mano. Entonces, ese libro era el que demostraba, en caso de una revisión del SAT, pues qué ingresos y deducciones tuve, cómo calculé mis impuestos, que lo registré correctamente. Hoy, a N años de distancia, pues ese libro ya no funciona en forma manual, pero funciona en forma electrónica, que es la contabilidad electrónica. Entonces, no llevar la contabilidad en la contabilidad electrónica, que esa contabilidad no reúna los parámetros ya definidos por el SAT, con la codificación de cuentas definida por el SAT, lo que puede originar
es que simple y sencillamente la autoridad diga, ¿qué crees? No llevas contabilidad. Y como no llevas contabilidad, en adición a las penas que tienes, primero, me puedo ir 10 años hacia atrás para revisarte. Segundo, como no llevas contabilidad, como yo no sé qué ingresos y deducciones tuviste, pues ¿qué crees? Yo tengo el derecho y estoy facultado de estimar lo que yo creo debiste haber ganado por el giro que tienes. Entonces realmente es un tema grave no llevar la contabilidad electrónica, que ya ahorita el llevar la contabilidad en Excel y demás, pues sí, para efectos de control interno sí, pero al SAT se le tiene que estar enviando su contabilidad, bueno, no en la contabilidad, la balanza de comprobación cada mes, conforme lo solicita. Si una política fiscal expansiva podría ayudar a estimular la situación económica del país o para mejorar por lo menos el año 2021, como usted mencionaba, bajar el ICR de personas físicas, ¿por qué a la autoridad le cuesta tanto o por qué no se permite ayudar a los contribuyentes medianos o pequeños? Sí, básicamente siempre han sido temas, desgraciadamente políticos. Yo me acuerdo, incrementar impuestos no es políticamente correcto, ¿no? Sobre todo para la gente que quiere hacer carrera política, pues siempre se le va a decir que ese fue el que incrementó los impuestos. Me acuerdo que en algún año, por ahí del 2002, más o menos, después del triunfo de Fox, se propuso, y creo yo, para mí, era la mejor reforma fiscal que se pretendía hacer en México, en donde precisamente, disminuía la tasa de impuestos sobre la renta, pero, tenía el gran pero, aumentaba la tasa de IVA y eliminaba todo este esquema de tasas diferenciadas de IVA que hay ahorita, y era la clásica que iba a grabar o pretendía grabar IVA a las medicinas y a los alimentos. Y pues bueno, algunos legisladores se envolvieron la bandera y no va a pasar, y finalmente no pasó. Y era, yo creo, que una reforma que buscaba eso, y es simple y sencilla lógica. Baja el impuesto sobre la renta, deja de percibir tu gobierno vía retención de sueldos, que al cabo vas a ganar más con la recolección del IVA, el impuesto al consumo. Esa es la receta internacional clásica. Baja el impuesto al ingreso, sube el impuesto al consumo. Eso te va a dar ese círculo virtuoso de generación de mayor riqueza. ¿Por qué no lo hacen? Pues porque siempre son plazos mediatos. O sea, no se tiene altura de miras, no se ve a largo plazo. Siempre se ve en el interés de los que están al día de hoy, y no ven el interés a largo plazo de México, y no pretenden, sobre todo, dejarle la mesa servida a los que vengan en el futuro en un gobierno distinto. Siempre se ve con plazos de 1 año, 2 años, y por eso no se hace. ¿Para qué me voy yo a crucificar yo gobierno actual, dejando de percibir recursos? Me voy a meter en problemas esperando que este círculo virtuoso empiece a dar respuesta y empiece a generar la riqueza que se espera en 2, 3 años, y en 2, 3 años yo no va a estar otro, y es el que se va a llevar las palmas. No, mejor no lo hago. Entonces realmente es falta de compromiso, realmente, no por ignorancia, es falta de compromiso de realmente ver más allá del propio sexenio que corresponde a su gobierno, ¿no? El uso de tecnología de las facultades de comprobación se puede ver como algo positivo o negativo. Yo creo que es positivo, en el sentido, oye, de que me filmen si fuera en los dos sentidos, ¿no? Yo creo que el uso de la tecnología finalmente es buena. Lo malo es que se la reserva para su uso la autoridad y no faculta
al dictaminado o al revisado, ¿no? Entonces yo creo que es buena. Lo malo es que el SAT dice, pero yo nada más, tú no. Ese es el tema, ¿no? ¿Cree que si hubiese más beneficios, habrán menos ilegalidades, fiscalmente hablando? Yo creo que, mira, la gente que no quiere pagar impuestos va a existir siempre. Haya o no haya estímulos, haya o no haya. Así la tasa de impuestos la bajen del 30 al 5%, la gente que no quiere pagar impuestos no los quiere pagar ni con una tasa del 30 ni con una tasa del 5. Siempre vas a tener ese tema. Y desgraciadamente el actuar de la autoridad y las reformas que ha propuesto la autoridad van en el sentido de fiscalizar a esos contribuyentes que no quieren pagar impuestos. Pero en el camino nos arrastran a todos. Y en ese todos, véanlo ustedes con las donatarias, véanlo a nosotros con los problemas para obtener una evolución de impuestos. Entonces, creo yo que gente ladrona siempre va a haber. Y es por eso que creo que a esas son las que el SAT tendría que utilizar todos los recursos que tiene, informáticos, para fiscalizarlas. Y a los que demuestran ser una empresa seria, que están aquí desde hace años, que generan empleo, debiera de darles beneficios adicionales. Debiera de cuando menos hacerles más fácil la operación. Y en cambio, lo que hace el SAT es todo lo contrario. Dificulta las operaciones, rechaza las devoluciones de impuestos, está emitiendo constantemente requerimientos que si no atiende uno, es un tema. Hoy pone este tema ahora de que me va a enviar comunicados de interés. Entonces digo, oye, espérame, pues yo te estoy pagando impuestos, ¿por qué me estás friegue y friegue? Vete con el que no paga impuestos. Vete con los informales, que es un tema. Y no son informales que estén abajo de la tierra. Vayamos al centro de las ciudades y hay informales por todos lados. ¿Por qué no le entran ahí? Entonces, yo creo que debieran de pensar más en promover la inversión que en tratar de fiscalizar. Y creo yo que eso a largo plazo o mediano plazo pudiera generar beneficios. El tema es ese, que hablamos ya de mediano o largo plazo. Y a la autoridad le interesa el plazo inmediato, ¿no? Para hoy, para mañana, para este año. ¿Vas a hacer más tu presentación, Héctor? Fíjate que veo que a 5:37 nada más me gustaría terminar con este punto de esquemas reportables, recordándoles a todos que si bien no es parte de la reforma fiscal 2021, a partir del 1 de enero del 2020 se estableció algo que se llama esquemas reportables, que son es una obligación inicialmente para el contador y en algunas situaciones para la empresa. ¿Por qué lo saco a colación? Porque aunque fue una reforma del 1 de enero del 2020, inicia la obligación de esquemas reportables 1 de enero del 2021. O sea, es parte, quizá, de esa reforma fiscal o de las nuevas operaciones o actividades que tendríamos que hacer a partir de enero del 2021, sea porque es la reforma fiscal del 2021 o porque es esta reforma del 20, cuyo cumplimiento inicia a partir de enero del 2021. ¿En qué consiste? Brevemente, de nuevo, y en o sea, las autoridades son muy predecibles, o sea, si un contribuyente tuvo un beneficio fiscal en el 2020, entendamos beneficio fiscal como disminución del impuesto, eliminación del impuesto o diferimiento del impuesto. Cualquier acto jurídico que permita hacer eso, ya sea porque mis ingresos los bajo o porque incremento mis gastos, ese es un beneficio fiscal, que era lo que comentábamos al inicio de la presentación con la razón de negocios. Entonces, si tengo un beneficio fiscal
y ese beneficio fiscal viene de 14 actividades que las pueden encontrar en el, y no es tema de hoy, pero sí es importante que lo conozcan. Bueno, va a ser tema del lunes, ¿verdad? Así es. Se encuentra ubicado en 14 actividades que al SAT le interesan, se convierte en un esquema reportable. Es decir, beneficio fiscal y su nombre es beneficio fiscal y se apellida como uno de los 14 actividades que dice el SAT. ¿Qué actividad está en esas, qué está en esas actividades que dice el SAT? Pagos al extranjero, algunos, escisiones, fusiones, ventas de activos fijos, pago de dividendos, en términos generales. Si yo hago pago de dividendos, pagos al extranjero con ciertas características, me escindo con ciertas características, transfiero pérdidas fiscales con ciertas características, vendo un bote de basura. Vean a dónde llega la ilógico, esta nueva obligación. Vendo un bote de basura a una parte relacionada, es una actividad reportable, así sea que lo haya vendido en 100 pesos. Entonces, ¿para qué va esta situación? Les digo, tiene que reunir los dos requisitos, que me dé un beneficio fiscal y que se ubique en esos 14 supuestos que señala la autoridad. El obligado es el contador que llevó esa idea, que produjo, o el asesor que llevó esa idea al contribuyente. Ese contador tendría que presentar, o ese asesor, tendría que presentar en febrero del 2021 una declaración informativa ante el SAT, donde le diga esos actos jurídicos que promovió entre los contribuyentes y que generaron un beneficio fiscal a esos contribuyentes. ¿Qué va a decir el contador o ese asesor al SAT? Mira, yo, contador o asesor con este RFC, asesoré a estas empresas con este RFC, o asesoré a esta empresa con este RFC, con domicilio en tal fecha, le vendí o le ayudé a establecer este acto jurídico. Ahí tendríamos que explicar y dar todos los fundamentos de esa estructura o de esa operación que se hizo. Tendríamos que explicarle claramente en qué consistió. Tendríamos que decirle qué beneficio fiscal obtuvo la empresa y si lo va a obtener en este año o en los siguientes años. 2, fíjate que también asesoré a esta empresa con este RFC y le llevé este acto jurídico que le produjo este beneficio. O sea, el asesor va a tener que ir ante la autoridad y describir esas actividades de asesoría que produjeron un beneficio fiscal a sus clientes, señalando qué clientes y el importe de ese beneficio. En caso de que el contador no lo haga, el obligado va a ser la empresa. O si ese acto jurídico no fue desarrollado por su asesor, sino que la empresa lo hizo ahí con su equipo de impuestos, la empresa es la obligada a ir ante el SAT y declarar ese esquema reportable, que recordemos, para que sea esquema reportable necesita dos cosas: haber generado un beneficio fiscal a la empresa y que se ubique en las 14 actividades que señala el Código Fiscal de la Federación en el 199, si mal no recuerdo, 198 del Código Fiscal. Entonces, el obligado inicial es el contador. Si no lo hace, es la compañía, o el obligado es la compañía si fue quien lo desarrolló internamente con su equipo de impuestos. Entonces, la importancia de esto es, ¿para qué? De nuevo, en aras de seguir fiscalizando a los contribuyentes, el SAT necesita llegarse de mayor información. Y esa información, pues va a estar con qué más información requiere, que reciba un documento donde venga el nombre de la empresa, su RFC para ubicarla, donde diga qué hizo para bajar el impuesto y donde diga cuánto fue lo que bajó el impuesto. Entonces, seguimos y seguiremos con estas actividades de fiscalización. ¿Qué pasa si el asesor
no presenta ese aviso o esa declaración de esquema reportable, la multa puede ser de hasta, por esquema reportable, de hasta 20 millones de pesos para el asesor. Si la compañía era la obligada y no lo declaró, la compañía va a tener dos sanciones. Una multa del 50 al 75% del beneficio fiscal que obtuvo. Y no podrá darle efecto a ese acto jurídico que provocó una disminución de impuestos. Es decir, la compañía tuvo ese acto jurídico, le produjo un gasto de 1,000 y por lo tanto dejó de pagar 300, 30% sobre 1,000 les da 300, que es la tasa corporativa. En caso de que no se declarara, la autoridad le diría, ok, me pagas del 50 al 75% de esos 300 que te ahorraste. ¿Y qué crees? Ese gasto de 1,000 es no deducible. Entonces me vas a tener que pagar los 300 pesos del impuesto que te ahorraste. Entonces, realmente no es parte de la iniciativa de reformas, ya está en vigor, es un hecho que el 1 de enero inicia la aplicación de esquemas reportables y que es algo que debemos de tener presente como parte de la nueva normalidad a partir del 1 de enero del 2021. Y con esto, Vero, con 5:46 estaría terminando. No sé si haya preguntas adicionales. Sí, nada más para ampliar lo que acabas de decir, sobre los esquemas reportables, ahí los esperamos en octubre 26. Vamos a tener otras, del 26 al 30, vamos a tener otras conferencias y Héctor nos va a apoyar en esta conferencia de esquemas reportables el día 26 de octubre a las 6 de la tarde, de 6 a 7:30. Y ya después les mandaremos la publicidad para que lo vayan agendando. Nada más una última pregunta. ¿Seguirá el estímulo de la región fronteriza norte? Sí, sigue. Ese no se ha quitado. Acordemos ahí que está vía decreto presidencial. Entonces ese decreto se puede quitar si mañana se levanta de genio AMLO, lo puede quitar sin mayor problema. Pero al momento no se ha eliminado. Sigue el decreto de zona fronteriza norte con el beneficio de ISR y el beneficio de IVA. Ok. Bueno, pues hay más preguntas, pero por falta de tiempo no es posible contestarlas. Okay. Voy a leer tu reconocimiento, Héctor. Claro, perdón, déjame si quieres dejar de presentar ya. Ahí estamos. La Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, el Instituto de Ciencias Sociales y Administración, el Departamento de Ciencias Administrativas, otorga el presente reconocimiento al maestro Héctor Aguilar por su valiosa participación dentro de la Semana de Finanzas de la UACJ con la conferencia Iniciativa de Reformas Fiscales 2021. En Ciudad Juárez, Chihuahua, el 15 de octubre del 2020. Por una vida científica, por una ciencia vital, firma el maestro Juan Ignacio Camargo Nazar, es el rector de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, el maestro Santos Alonso Morales Muñoz, director del Instituto de Ciencias Sociales y Administración, la doctora Blanca Lidia Márquez Miramontes, jefa del Departamento de Ciencias Administrativas. Te agradecemos mucho compartir tus conocimientos y tu apoyo en esta conferencia. Muchísimas gracias. Al contrario, Vero, mil gracias a todos, que estén muy bien. Bye. Hasta luego.